lo que vemos y lo que no vemos, que nos creaste a nosotros y que por tu gracia hoy nos permites estar en este lugar y que nos congregas como tu pueblo, como tu iglesia. En este humilde lugar te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que disponga nuestro corazón para recibir este mensaje el día de hoy. Glorifícate en medio de cada uno de mis hermanos, hablándoles, confrontándoles, mostrándoles a Cristo, mostrándoles su gloria y lo que tú hiciste por ellos. Y ayúdame a mí, Señor, para que lo que yo enseñe y diga sea conforme a tu verdad revelada. Quita toda distracción, Señor. Quita la mente dispersa. Y permítenos, Señor, apartar este tiempo exclusivamente en mente, cuerpo y corazón para ti. Ayúdanos, Señor, porque este es el momento más sublime de nuestro encuentro. Es el momento de la adoración a ti, donde nos sentamos a tus pies para escuchar tu santa voz y ser redarguidos, corregidos, exhortados, animados y afirmados en tu santa palabra. Gracias, Señor. Ayúdame, Señor, en mi debilidad. No tomes en cuenta mis pecados, Señor, y dispón todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, por la gracia de Dios seguimos adelante con paso firme y decidido en el estudio expositivo y consecutivo del glorioso Evangelio de Juan. Estamos meditando en el capítulo 12. El día de hoy nos corresponde meditar en los versículos 37 al 43. Así que les invito, hermanos, a que lean conmigo Juan, capítulo 12, versículos 37 al 43. Dice así la palabra de Dios. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Amén. Este pues era el pasaje en el cual hoy vamos a meditar, hermanos. La enseñanza lleva por título La tragedia de ver y no creer. La tragedia de ver y no creer. El pasaje para su estudio lo dividiremos en 3 encabezados. Primer encabezado: la incredulidad a pesar de la evidencia, versículo 37. La incredulidad a pesar de la evidencia. Segundo encabezado: la incredulidad y el propósito soberano de Dios, versículos 39 al 41. La incredulidad y el propósito soberano de Dios. Y tercer encabezado: el amor por la gloria de los hombres, versículos 42 al 43. Estos 3 puntos serán nuestro plan de vuelo, nuestro plan de estudio en esta mañana. Veamos el primer punto: la incredulidad a pesar de la evidencia. Dice el versículo 37: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Amén. El Señor Jesucristo había hecho muchas señales milagrosas y públicas que evidenciaban que Él era el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido, el Salvador esperado, y del cual las Escrituras del Antiguo Testamento anunciaron y testificaron.
El Señor Jesucristo, como recordarán, había alimentado a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Una inmensa multitud multiplicando milagrosamente esos 5 panes y esos 2 peces, y antes sobraron cestas, 12 cestas sobraron de la comida que el Señor repartió en esa ocasión. Había sanado al hijo de un noble a distancia, sin tener necesidad él de ir hasta la casa donde estaba el hijo del noble enfermo. Había sanado a un paralítico que llevaba 38 años de estar postrado. Y el Señor lo levantó en un día de reposo. Había sanado a un ciego de nacimiento. Un muchacho que había nacido ciego, el Señor le hizo lodo con la tierra, le puso en los ojos y él recobró la vista. Había resucitado a Lázaro después de estar muerto ya de 4 días. Lo había levantado de la tumba, hermanos. Pero el texto de nuestro estudio nos da una triste y sorprendente noticia. Y es que a pesar de que el Señor Jesús había hecho tantas señales, esto de las que están escritas, porque el mismo Evangelio de Juan dice que el Señor hizo muchas más. Muchas más. Pero a pesar de esto, aún dice el texto, no creían en Él. Aunque hizo muchas señales de manera pública y lo vieron con sus ojos, no creían en Él. Sorprendente, ¿no es verdad? Sorprendente. Los milagros de Jesús eran legítimos y no dejan excusa para la incredulidad de los judíos. Esto nos enseña una gran lección, y es que las señales o milagros no son suficientes para que el pecador se arrepienta y crea. A veces pasamos en la vida creyendo que si Dios hiciera un milagro en nuestra familia, todos creerían en el Señor. Todos creerían en el Señor si vieran que la persona que está enferma de cáncer, el Señor la sanara. Y creemos que esa evidencia, y sería lógico, fuera suficiente para que un inconverso se arrepintiera y creyera en el Señor Jesucristo y cambiara su vida. Juan nos está enseñando en este pasaje que el milagro no garantiza la fe, que las señales y los prodigios, como dicen por ahí en el carismatismo y en el pentecostalismo, no garantizan la fe. La fe es una respuesta del corazón, amados hermanos. No es solo una conclusión lógica de lo que ven nuestros ojos. En razón de esto podemos decir que la incredulidad no se debe a la falta de claras evidencias, sino a una resistencia moral y espiritual en el corazón del hombre. El hombre tiene una resistencia moral y espiritual en su corazón. El pueblo había endurecido su corazón contra la verdad, y tal incredulidad revelaba cuán profunda era su depravación y su ceguera espiritual delante de Dios. Hoy ocurre lo mismo, hermanos. Personas que conocen el Evangelio, personas que ven vidas transformadas, hombres que eran totalmente impíos y conocieron el Evangelio y fueron transformados. Ven vidas transformadas, escuchan la palabra de Dios y saben que lo que dice es verdad. Y aún así no creen de verdad ni se arrepienten de sus pecados, a pesar de la evidencia, a pesar de la transformación que el Evangelio ha obrado en ciertas personas.
Así que el problema del hombre, hermanos, no es la falta de luz, sino el rechazo a la luz. En Juan capítulo 15, versículo 24, escuchen lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Juan capítulo 15, versículo 24, dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. ¿Leyeron conmigo esas palabras, hermanos? Son palabras de Cristo. Él dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro haya hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto las obras que ningún otro ha hecho, y aún así han aborrecido mi propio ser, y si aborrecen al Hijo, ¿aborrecen a quién? Al Padre, al cual ellos se ufanaban de ser seguidores. La respuesta del pecador a las evidencias de la verdad salvadora no está limitada a la mente y a la razón humana, hermanos. La salvación requiere el acto soberano del nuevo nacimiento por el poder y de la obra del Espíritu Santo. Si Dios en su misericordia y en su gracia no obra un milagro de nuevo nacimiento en la persona caída y pecadora, por más que se le presenten evidencias, por más que se le muestren las cosas como son, no entenderá, porque la palabra de Dios dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así dice en 1 Corintios 2:14. Así que se necesita una obra sobrenatural, una obra de misericordia, una obra de gracia en el corazón del pecador, para que él pueda ver su propio pecado, para que él pueda ver la grandeza de Cristo y para que él pueda ver el valor del sacrificio del Señor Jesús. Fue por eso que que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, versículos 1 al 3, las siguientes palabras. Voy a leer desde el 1 hasta el 3. Había un hombre de los fariseos, estos de los cuales muchos decían que habían creído. ¿El Evangelio de Juan? Pues sí, perdón. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, un maestro de la ley, conocedor de la Torá, conocedor de la ley del Antiguo Testamento. Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que se necesita la intervención del Espíritu Santo de Dios, haciendo la obra de la regeneración para que una persona se le quite la ceguera espiritual, la sordera espiritual, la dureza de su corazón y pueda comprender el Evangelio. Por eso estos no creían en el Señor, a pesar de que habían visto tantas evidencias, tantas señales y tantos milagros. Habiendo meditado en el primer punto, la incredulidad a pesar de la evidencia, meditemos en nuestro segundo encabezado: la incredulidad y el propósito soberano de Dios. Versículos 38 al 41. Lean conmigo la palabra de Dios.
para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Amén. Aquí vamos entonces a mirar la incredulidad y el propósito soberano de Dios. A pesar de que el Señor había hecho muchas señales, la gente no creía en Él. Y el texto nos dice que esta incredulidad de la gente era para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías, hermanos. Tenía un propósito. Juan menciona dos causas para la incredulidad de Israel: una divina y otra humana. Y para esto Juan cita dos textos del Antiguo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento y como ellos son solo escritura igual que nosotros, pues citan las escrituras. Entonces, Juan cita dos textos del Antiguo Testamento: Isaías 53:1 y Isaías 6, versículo 10, para evidenciar la incredulidad de los judíos ante el Señor a pesar de las evidencias. Y como les dije, en estos dos textos Juan menciona dos causas para la incredulidad de Israel: una divina y otra humana. Tomadas juntas, ilustran la interrelación que hay entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Vamos a mirar Isaías 53:1 sin perder Juan. Dice Isaías 53, versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El profeta, como podemos ver, con dos preguntas retóricas en este verso, anuncia la incredulidad del pueblo ante el mensaje anunciado. Dice en el capítulo 53, versículo 1, en la primera pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Como es una pregunta retórica, la respuesta es: muy pocos. Muy pocos judíos habían creído en Jesucristo al momento. ¿Por qué? Porque ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición, y angosto el camino que lleva a la salvación, y pocos son los que entran por él. Pero como la puerta del mundo es ancha, son muchos los que se van por ella. Y la segunda pregunta de Isaías 53:1 es: ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La respuesta es: sobre el pueblo de Israel, donde nació el Mesías, donde Él mostró sus milagros. La manifestación del brazo del Señor simboliza el poder de Dios manifestado en sus obras y señales en la persona de Cristo en la nación de Israel. Irónicamente, aunque Jesús mostró ese poder a través de señales visibles, maravillosas que ningún otro había hecho, la gente no vio la mano de Dios en ellas. La gran mayoría de los judíos no creyó en Él como el Mesías,
Antes decían, este hace estas cosas por el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios, atribuyéndole las obras de Cristo al diablo y procurando cogerlo en cualquier cosa para matarlo y quitarlo del camino. La mayoría de judíos no creyó. Entonces aquí vemos que estaba previsto, según Juan, al mencionar al profeta Isaías, estaba previsto el rechazo de Cristo por parte de los judíos, evidenciando que el hombre es responsable delante de Dios por no creer y rechazar la verdad. Esto nos habla de la responsabilidad humana. Por eso leemos en Juan 12, versículos 39 al 41, lo que estamos estudiando, lo que dice el texto, mire, por esto no podían creer, porque también Isaías dijo, cegó los ojos de ellos, endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y el segundo verso del Antiguo Testamento, citado por el apóstol Juan, es Isaías 10. ¿Qué dice Isaías 10? Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén. En este versículo se muestra la razón divina y soberana por la que la mayoría de judíos, especialmente los dirigentes y gobernantes, no creyeron en Jesús. Dice el texto que endureció su corazón, hizo sordos sus oídos y cegó sus ojos para que no entendieran ni creyeran y el Señor los sanara o los salvara. Esto no significa, hermanos, que Dios pusiera incredulidad en sus corazones y que les impidiera creer arbitrariamente en su Hijo Jesucristo, ya que sus corazones por naturaleza eran como incrédulos y orgullosos. ¿Cómo nace todo ser humano? Muerto en sus delitos y pecados, inclinados a la incredulidad, inclinados al orgullo y a la soberbia. Así que cuando el texto dice que engrosa el corazón, no está diciendo que Dios está poniendo el mal de manera arbitraria para que ellos no crean. Ellos ya estaban apartados del Señor. Era una incredulidad natural en ellos. Aunque decían creer y conocían las Escrituras, sus ojos estaban cegados y no podían entender. En consecuencia, lo que aquí se describe es un proceso judicial. Esto quiere decir que después de que el pueblo judío rechazara voluntariamente la luz del Señor de manera persistente una y otra vez, como lo habían manifestado, Dios en su juicio los abandonó y los dejó a su propia ceguera espiritual. Como cuando un carro va en una bajada, si usted no le pone el freno, ese carro se desboca y se va al abismo. Así pasa. Si Dios no pone el freno en nosotros, sino que yo persistentemente, en mi razonamiento humano, sigo siendo rebelde contra Dios, conociendo la verdad, y sigo insistiendo a pesar de que escucho y escucho, llegará el día en que el Señor lo deja a su libre voluntad. ¿Y para dónde coge la cabra? Para el monte. Hermanos, esa es la verdad.
La cabra siempre tira para el monte, el pecador siempre tira para el pecado, no tira para Dios. Dios en su juicio los abandonó y los dejó a su propia ceguera espiritual. Como dice Romanos 1:28. En Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando una persona tercamente, a pesar de escuchar, de ver, de manera maravillosa como les pasó a estos, las obras del Señor, ver que el Señor resucitó a un hombre después de 4 días de muerto y no creyeron, ¿qué hace Dios? Los entrega a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen. Dios les quita el freno y ellos se desbocan en su propia maldad. Cuando alguien se niega repetidamente a ver y a creer la verdad, llegará a un punto en que se vuelve espiritualmente incapaz de percibirla, porque ya de tanto escucharla, como que le resbala. Es lo que algunos teólogos llaman el juicio del corazón endurecido. El juicio del corazón endurecido. Hermanos, este pasaje es profundo, porque nos enseña que no solo estaba previsto el rechazo de Cristo por Israel, sino que era parte del plan soberano de Dios. Dios en su gracia soberana ha traído bien de este rechazo de los judíos a Cristo, porque permitió por ese rechazo de los judíos a Cristo la salvación también del pueblo gentil. Permitió que Cristo fuera enviado y predicado entre el pueblo gentil. Como escribió Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 11. Noten lo que dice Romanos 11, 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión, es decir, por no haber creído en Cristo, vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Entonces, hermanos, por la transgresión de Israel, por no creer en Cristo, por rechazar al Mesías, vino la salvación a los gentiles. Y Cristo hasta el día de hoy se sigue predicando en todas las naciones de la tierra. Entre esas estamos nosotros. Y hoy por su gracia, la palabra de Dios se predica desde los púlpitos anunciando que solo en Jesús, el judío que nació en Palestina, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí podemos aprender algo muy importante. El plan de Dios no puede ser frustrado por los actos pecaminosos del hombre. ¿Qué pensaban los judíos al eliminar a Cristo, al matar a Cristo, al quitarlo del paso? Que se quitarían el problema, ¿verdad? Porque este nos está robando la gente. Se está haciendo famoso, matémoslo y acabemos el problema. Antes dijeron que la sangre de este caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínense lo que ellos pensaron. Pero pudieron frustrar el plan de Dios. Antes, lo que ellos estaban haciendo era el propósito de Dios para cumplir su plan redentor y ser el Mesías a todas las naciones, como Dios lo había predicho por Abraham en Génesis 12. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nadie puede frustrar los planes de Dios, nadie puede impedirlos.
Dios en su soberanía saca de los actos pecaminosos del hombre un bien para cumplir sus propósitos eternos que fueron diseñados desde antes de la fundación del mundo. ¿Podrán los hombres hoy en día que se han levantado contra Dios y han dicho, la familia no es así, la familia es así, el matrimonio no es así, es así, destruir la familia sobre esta tierra? Por supuesto que no. Hermanos, nosotros creemos en un Dios que tiene el control absoluto de todo, desde lo más infinitamente grande hasta lo más microscópico. Dios está en control de todo y ese es el Dios que tú y yo adoramos. A Él la gloria por siempre. Así que lo que tú estás pasando, sea enfermedad, situaciones económicas, todo lo que esté pasando, si tú eres un verdadero creyente, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan, les sirven para bien. Amén. ¿Recuerdan lo que José le dijo a sus hermanos? José era un estorbo para sus hermanos, igual que Jesús fue un estorbo para los judíos, para sus propios hermanos. José era un estorbo para sus hermanos, porque él tenía comunión con su padre y su padre lo amaba. Es una representación de Jesús. ¿Y qué hicieron los hermanos? Lo aborrecieron. Quisieron matarlo en una cisterna, pero el Señor no permitió, pero después lo vendieron como esclavo a Egipto. Y sufrió mucho el pobre José. Pero ¿qué hizo Dios con José? Después de pasar tantas penurias, lo puso como el segundo hombre de Egipto. Y las palabras que José posteriormente le dice a sus hermanos cuando están pasando hambre y van a comprar allá comida, José les dice en Génesis 50 versículo 20 las siguientes palabras. Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para tener en vida a mucho pueblo. Dios de los males, de los designios soberanos, de los designios pecaminosos del hombre, cumple su plan soberano. Dios es experto en coger las cosas pecaminosas del hombre y llevarlas para bien, para cumplir su propósito en medio de su pueblo y llevar a cabo sus planes que Él mismo diseñó. Esto nos debe llevar a postrarnos ante Dios y decir con el apóstol Pablo: oh profundidad de la sabiduría y de los misterios de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, hay algo, no hemos terminado el pasaje aún. Hay algo en el versículo 41 de Isaías, de Juan, ¿no?, que menciona Juan, que aún nos falta considerar. En el versículo 41 dice, es como un pie de página de Juan, dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Es decir, todo lo que dijo anteriormente, Juan hace como un punto aparte, un pie de página, y dice: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Juan afirma que cuando Isaías dijo estas cosas, fue dentro del contexto de su visión celestial en el templo, cuando él vio la gloria de Jehová. Y yo quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo 6 versículos 1 al 5.
¿Qué fue lo que vio Isaías y lo que dijo Isaías cuando vio la gloria de Dios? Noten lo que dice Isaías 6 del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahí está viendo la gloria, Isaías, la gloria de Jehová. Y dice, sigue describiéndola, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esa es la descripción de la gloria de Jehová. Entonces, dice Isaías, dije, ay de mí, que soy muerto. ¿Cómo se consideró Isaías ante la gloria de Dios? Muerto como nada, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿A quién vio Isaías? A Jehová de los ejércitos, al creador del universo. Ahora leamos nuestro texto en Juan. Leamos nuestro texto en Juan. En el versículo 41, lo que dice. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Hermanos, Juan afirma que cuando Isaías dijo estas cosas fue dentro de ese contexto que acabamos de leer en Isaías. La visión que Isaías tuvo de Jehová en el templo, cuando vio la gloria de Jehová. Así que lo que realmente vio Isaías fue la gloria de Cristo antes de su encarnación. Esto coloca a Jesús al mismo nivel que Jehová en el Antiguo Testamento y confirma que Cristo es Dios, porque ¿de quién se está hablando aquí en Juan? De Cristo, de Cristo. Dios se reveló a sí mismo en la persona de Cristo. ¿Recuerdan lo que dice Juan 1:1? Vayan conmigo a Juan 1:1. Y leamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, era en el principio con Dios. Y miren lo que hace el Verbo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que ¿quién es el creador del universo también? Cristo junto con el Padre. En Él, en Cristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y quién se ha manifestado en este evangelio como la luz? Cristo. ¿Recuerdan lo que dice Juan 8:12? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Qué estaban haciendo los judíos? No conociendo la luz. A lo suyo vino,
Y los suyos, ¿quiénes son los suyos en este caso? Los judíos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ¿quiénes son? Judíos, unos poquitos, y los gentiles, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, y aquel verbo fue hecho carne, el que estaba ahí entre ellos, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Qué vieron los judíos? La gloria de Cristo cuando hizo las señales, y no lo recibieron, no creyeron en Él. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? De Cristo como Dios. Y esto es glorioso, hermanos, porque la doctrina central del cristianismo es que Jesucristo es Dios hecho carne. Hermanos, Dios no solo prevé la incredulidad, sino que en su justo juicio entrega a la dureza de su corazón a las personas que persisten y se niegan a creer en la verdad. Hay una advertencia pastoral para todos ustedes. Amigo y hermano que me escuchen esta mañana, no juegues con la verdad que escuchas. Tú has escuchado muchas veces la verdad desde este púlpito, cuando te reúnes como pueblo de Dios o dices ser hijo de Dios. No juegues con esa verdad que escuchas. No endurezcas su corazón. Si oyeres hoy su voz, si estás escuchando que Jesucristo es Dios y al mismo tiempo el Salvador que se hizo hombre, cree en Él de todo corazón, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesucristo. Rechazar repetidamente la verdad endurece el corazón y llegará el momento en que no habrá para el tal medicina. Que no se nos olvide esto. Habiendo meditado en el segundo punto, la incredulidad y el propósito soberano de Dios, ahora consideremos el tercer encabezado: el amor por la gloria de los hombres. Y solo me quedan 10 minutos, no menos, más. El amor por la gloria de los hombres, versículos 42 al 43. Versículos 42 al 43, dice: con todo eso, es decir, a pesar de tantas cosas, aún de los gobernantes, de los fariseos y religiosos, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, el lugar de reunión religioso. ¿Por qué razón? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí hay algo muy importante que debemos considerar y evaluar. El texto afirma que muchos de los gobernantes creyeron en Jesús. Pero el contexto del Evangelio de Juan nos obliga a evaluar la naturaleza de esa fe de los gobernantes y de muchos que no eran gobernantes. Lo primero que hay que recordar es que en el Evangelio de Juan no toda fe es fe salvadora. Miren la evidencia en Juan 2, versículos 23 al 25. Juan 2, versículos 23 al 25. Dice la palabra de Dios: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos
y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Miren, hermanos, que no toda fe significa que es fe salvadora. Muchos creyeron estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua en él, pero dice el texto que Jesús mismo no se fiaba de ellos, viendo las señales que ellos vieron de Jesús, porque él conocía a todos y sabe qué hay en el corazón del hombre. Jesús no se fía de que tú digas que confías en él. Él conoce tu corazón y sabe si realmente tú has confiado en él, si te has arrepentido y crees de corazón en lo que él hizo por ti. Usted puede creer de manera intelectual y aceptar de manera intelectual que Jesús es Dios. Pero una cosa es creer de manera intelectual y otra cosa es creer en él como su Señor y Salvador. Porque eso implica arrepentirse, apartarse del pecado, poner la mano en el arado y seguir en pos de él, sin mirar atrás, dejando lo que el mundo ofrece para amar y servir solo a Jesús. Jesús discernía y conocía que la fe de algunos seguidores era superficial. Es fácil creer cuando todo es emocionante y cuando ponen música de fondo y nos hacen parar los pelos. Así es fácil creer en Jesús. Yo te amo, Jesús. Y cuando nos mueven las emociones, es muy fácil creer. Pero la fe firme y verdadera permanece cuando no es popular seguir a Cristo y hay consecuencias por seguirlo y por confesarlo. Esta fe, mencionada en el texto que estamos estudiando, manifestada por estos gobernantes, parece ser una fe intelectual y superficial, no una fe transformadora. Es una fe informada de conocimiento espiritual, pero no comprometida ni rendida al Señor. Una fe interna, pero no una fe de confesión pública. Hermanos, la evidencia de una fe genuina en el Señor Jesús incluye la confesión pública de Jesús sin temor y sin vergüenza. Como dice Romanos 10, versículos 9 al 10. ¿Qué dice Romanos 10, 9 al 10? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Es necesaria la confesión de Cristo? Claro, hermanos, o si no, realmente no hay salvación. El problema de estos gobernantes mencionados en el texto que estamos estudiando no es ignorancia acerca del Señor, sino cobardía espiritual. Temían el costo social. El texto dice, con todo eso a muchos de los gobernantes creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos temían entonces el costo de lo social. Temían perder su posición religiosa, temían ser expulsados de la sinagoga. Y hermanos, ser expulsados de la sinagoga en ese contexto era algo delicado, era algo duro, implicaba exclusión religiosa, implicaba aislamiento social, pérdida de identidad comunitaria. Era en términos prácticos una muerte social en ese entonces. Voy a leerle algunas características. La persona era excluida de la asamblea o congregación. Esto significaba que amigos, vecinos e incluso familiares podían verse obligados a evitar el contacto con el expulsado de la sinagoga. Número 2, al ser la sinagoga el lugar de estudio de la Torá,
y del debate y resolución de problemas cotidianos, el expulsado perdía su voz y voto en los asuntos de la aldea donde él vivía. Se consideraba que la persona estaba bajo juicio divino o apartada de las bendiciones del pacto de Dios. Al ser marginado de la comunidad, era extremadamente difícil realizar negocios o mantener empleo, ya que la red de apoyo judía se cerraba para tal individuo. Así que no era fácil, ¿sí ve? En Juan 9, versículo 22, el Señor dice: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y ser expulsado de la sinagoga implicaba todo eso que les estoy mencionando. En Juan 16:2, Jesús anunció a sus discípulos. Miren lo que dice, Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entre los musulmanes pasa eso. Matan a los cristianos pensando, ellos en su ley, en su fe, que están rindiendo servicio a Alá. O sea que nosotros vivimos aquí realmente muy, pero muy bien y muy cómodos. Ser cristiano en la época del Señor Jesús implicaba muerte social, hermano, muerte religiosa, ser aislado totalmente de la sociedad. Así que confesar al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Señor y Salvador no era fácil en ese entonces. Hoy es muy fácil confesarlo de lengua, pero vivirlo es difícil. Sin embargo, el diagnóstico final y espiritual, aunque era muy difícil, del texto que estamos estudiando el día de hoy, es que estos hombres amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y esto revela que su fe estaba subordinada a la aprobación humana. El problema era de afectos y de prioridades, no de decisión. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Era un problema de los profundos afectos de su corazón. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Estos gobernantes querían a Cristo, pero sin pagar el precio. ¿Y tú, mi amado hermano, quieres cielo sin confesar a Cristo? ¿Quieres cielo sin apartarse de sus pecados? ¿Sin emprender una vida de santidad y de amor por la obra de Dios? No creo que estés actuando como cristiano si piensas así. Pero Jesús ya había enseñado que seguirlo a Él implicaba negarse a sí mismo, tomar la cruz y perder la vida por Él. Aún puede que no perdamos nuestra vida física, pero si nosotros decidimos seguir a Jesús, no vamos a ser queridos en muchas partes. Pablo dijo a Timoteo, los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución por causa de mi nombre. Estos gobernantes entonces estaban amando más su propia gloria, su propia conveniencia que a Cristo. Hoy también hay personas que creen en Cristo en privado, pero lo niegan en público. ¿Por qué? Porque valoran más la aceptación social, la reputación y la aprobación humana que al Señor Jesús. Les da miedo hablar de Cristo. La fe en Jesús no se confiesa y entonces es una fe cuestionable. Si tú dices creer en Jesús y no confiesas a Jesús, su fe es cuestionable. Yo le hago una pregunta, una balanza.
Está aquí Jesús, su obra redentora en la cruz. Él murió y pagó por tus pecados para librarte de la condenación eterna y librarte de todas las hazañas del diablo y todo su mal, y darnos comunión eterna con Él. Aquí está la gloria del mundo y del hombre: aceptación social, farra, rumba, paseos, todo eso sin Cristo. Esto un día, ¿qué pasará? Se acaba, perece, pero aquí permanece. Un día vamos a morir. ¿En qué balanza estás? ¿En qué estás poniendo tu confianza, tu amor? Confiemos en Jesús. Confiemos en Jesús. Hay que morir a nosotros mismos. Y les pregunto hoy, ¿te identificas como cristiano? Cuando estás en público, cuando nadie te ve, ¿te identificas como cristiano? ¿Callas tu fe por miedo? ¿Evitas hablar de Cristo por presión social? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Me hacen el bullying? ¿Qué me importa que me hagan bullying? ¿Amas más la gloria del hombre que la gloria de Dios? Joven, jovencita, viejo, mujer que me escucha. Si es así, entonces este texto te confronta directamente con tu conciencia. Arrepiéntase y decide hoy poner la mano en el arado y caminar con Cristo. Examina tu fe en Jesús. ¿Es una fe visible o escondida? Decide hoy a quién quieres agradar, a Dios o a los hombres. No se puede vivir para ambos. No podemos servir a dos señores. Y una conclusión para terminar. La fe verdadera no solo cree en Cristo, sino que lo confiesa, lo ama y lo prefiere por encima de todo, aún por encima de nuestros propios padres. Donde la gloria de los hombres pesa más que la gloria de Dios, la fe aún no ha echado raíces. Puede ser una fe muy incipiente. Así empecé yo. Me daba pena, pero el Señor me fue llevando, pero también fue disponiendo mi corazón. Dios no va a leer la Biblia por usted. Dios no va a orar por usted. Dios no se va a congregar por usted. Dios no va a escuchar los devocionales por usted. Requiere de su responsabilidad y de su entrega, amado hermano que me escuche. Decide hoy a quién servís. No endurezcas el corazón. No escondas tu fe. No cambies la gloria eterna por la aprobación temporal y humana, amado hermano. Cree en Cristo y confiésalo sin temor. Aleluya. Colóquese de pie y vamos a orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Hoy nos has exhortado, nos has hablado de diferentes maneras, mi Señor. Vas moldeando nuestro carácter, nuestro entendimiento. Y hoy con humildad de corazón, Señor, venimos ante ti y te pedimos perdón por nuestra falta de entrega, de compromiso, por nuestra falta de querer apartarnos de aquello que no te trae honra y honor, de preferir a veces más la gloria del hombre que la gloria tuya, mi Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Tú eres superior a toda gloria humana y pasajera. Tú eres superior. Tú eres glorioso y maravilloso. Eres santo, 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 perfecto. Recibe la gloria, el honor en esta mañana. Aquí unidos como un solo hombre, como un solo pueblo, elevamos nuestro corazón a ti y te bendecimos de lo profundo de nuestro corazón y te pedimos que nos llenes de tu espíritu
Y no nos des espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, para anunciar a Cristo y vivir con Cristo y morir para Cristo. Te lo pedimos, glorioso Dios, porque solo tú lo puedes hacer. Disponemos nuestro corazón voluntariamente en esta mañana. Perdona todos nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Lávanos como David, más y más de nuestra maldad, porque reconocemos nuestras rebeliones y nuestro pecado está siempre delante de nosotros. Y cuando pecamos, pecamos contra ti, nada más que contra ti. Oh Señor bendito, llénanos de tu gracia y concédenos salir de este lugar en obediencia y plenamente convencidos de que tú eres nuestro Señor y Salvador. Y que si estamos sobre esta roca que es más alta que nosotros, estaremos firmes por la eternidad. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida y en la casa de Jehová moraremos por la eternidad. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Que la paz de Dios, queridos hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos y atesore su santa palabra en sus conciencias y en su corazón. Amén y amén. El culto ha terminado. Dios lo lleve en su paz.